Buenos días, amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Doy gracias a Dios por tu vida, por este día, por este momento, por este domingo tan especial que el Señor nos regala. Cada día que nosotros vivimos es un regalo de Dios. Por eso debemos tener la costumbre de que cuando despertamos a un nuevo día, darle gracias al Señor porque nos están esperando maravillosas sorpresas y sobre todo es una oportunidad de poder hacer las cosas a la manera de Dios. Hoy vamos a comenzar a tocar una pequeña miniserie que lleva por título Constructores de Puentes. Cuando decimos que somos constructores de puentes, lo que quiere decir es que nosotros somos ese enlace entre Dios y el mundo. Y justamente tenemos que crear esos espacios para poder entrar en contacto con estas personas. A veces lamentablemente nosotros nos retraímos, nos echamos a un lado y no interactuamos como Dios quiere que nosotros debamos interactuar. A veces nos fijamos más en los defectos y entonces por esos defectos no nos acercamos. Pero cuando miramos a Jesús nos damos cuenta que precisamente Él interactuó con todas estas personas a las cuales vino. No porque fueran los mejores, antes por el contrario, porque no eran los mejores. Igualmente nosotros tenemos que ser esos constructores de puente, pero construimos puentes no solamente con palabras, tenemos que aprender a construir los puentes con nuestras actitudes, con nuestras acciones. Este mundo necesita precisamente un aliento diferente, un aliento de vida fresco. Necesita una antorcha que se ilumine para poder seguir lo que Dios ha trazado. Y la mejor manera de poder mostrarle ese trazado de Dios a ellos es a través de nuestra vida, es a través de nuestro comportamiento. Hoy vamos a tocar un tema que es fundamental para nuestra vida cristiana. El título de esta predicación es el poder transformador del perdón. La vida es una especie de una escalera y en el escalón que nosotros tropezamos más es justamente con el escalón del perdón. Vamos a unirnos en oración para pedirle al Señor que nos guíe, para que podamos comprender cómo debemos hacer para poder perdonar. Padre bueno, aquí estamos en esta mañana. Y te damos gracias, Señor, por la vida y por esta oportunidad que nos permites, a través de este medio, de poder reunirnos todos los hermanos y poder escuchar tu voz. Poder escuchar, Señor, todo lo que tú, Señor, nos has indicado para que podamos vivir una vida buena, agradable y maravillosa a ti, Señor. Hoy nos colocamos delante tuyo. Nuestro corazón está abierto y te pedimos, Señor, que nos guíes, porque en verdad nosotros tenemos todavía ciertas rarezas en el corazón con ciertas personas y necesitamos aprender, Señor, a resolver ese asunto. Necesitamos, Señor, a fluir como tú quieres que nosotros fluyamos, independientemente de la conducta y del comportamiento de los demás. Nosotros sabemos que nuestra conducta tiene que ser una conducta ejemplar, una conducta, Señor, de amor, de gracia y de verdad. Hoy estamos aquí delante tuyo, Jesús, pidiéndote que los cielos se abran, que este lugar se convierta en casa de Dios y puerta de los cielos. Que tus ángeles estén con nosotros, que tu Santo Espíritu nos guíe y que tu palabra resuene en lo más profundo de nuestro ser. Bendícenos, oh Señor amado, y haz que nuestro corazón se incline a ti. Amado Jesús, ven a nosotros. Amado Jesús, llénanos, Señor, de tu gracia. Ayúdanos a caminar en este mundo. Sabemos que el camino es difícil, Señor, pero tomados de tu mano, podemos vencer cualquier obstáculo. Aquí estamos, Señor, pidiéndote que tengas clemencia de este mundo. Que tengas clemencia, Señor, de todos nosotros. De esta humanidad que cada día, Señor, está más convulsionada. Ayúdanos a buscarte y que nosotros podamos ser instrumentos en tus manos para que muchos, Señor, procedan al arrepentimiento y se vuelvan a ti. En tus manos estamos hoy, Jesús. Y gracias te doy por la vida de mis hermanos. Gracias te doy por todos esos que están conectados en este momento. Bendice sus vidas, sus casas, sus sueños,
sus anhelos, pero por sobre todas las cosas, bendice el hacer de sus vidas. Gracias te damos, Jesús, y unánime juntos, en tu nombre, decimos amén, amén y amén. Te estaba diciendo que el Señor nos está enviando, nos ha dado esa encomienda de ir y hacer discípulos. La pregunta es, ¿cómo podemos nosotros hacer discípulos? Y no solamente los hacemos simplemente porque nosotros prediquemos un determinado texto bíblico. El asunto se trata de relaciones. Nosotros tenemos que aprender a relacionarnos unos con los otros. El Señor lo expresó de esta manera: tienes que amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Tienes que amar a tu prójimo y te tienes que amar a ti mismo. ¿De qué nos está hablando? El trasfondo de todo esto es sencillamente: para poder amar a Dios tengo que conocer a Dios, y para conocer a Dios tengo que relacionarme con Él. De la misma manera tengo que mirar a mi prójimo. Y no se trata de que nosotros estemos mirando virtudes. Se trata de que miremos a las personas tal cual y como son, y con el poder del amor de Dios, entonces nosotros podamos comenzar a desarrollar esas afinidades con esas personas, y esas personas van a ver que nosotros estamos interesados en ellos, pero lo que van a ver es nuestro comportamiento hacia ellos. Que no es un comportamiento que los aísle, sino un comportamiento que los busca. Y exactamente nosotros tenemos que aprender eso. Tenemos que aprender a relacionarnos con todas esas personas. Ahora, el relacionarnos con la gente no es fácil, porque todos somos diferentes, somos distintos, pensamos de diferente manera, obramos y actuamos y decimos de distintas formas. De tal manera que a veces esas formas a nosotros nos pueden caer chocantes. De modo que tal vez las actitudes de esas personas que puedan tener contigo, aún en medio de nuestras amistades, también puede resultar chocante, y allí es donde surgen todas estas discrepancias, allí es donde surgen justamente todos estos problemas, en esos choques de caracteres, y simplemente colocamos nuestros ojos en los defectos, en aquellas cosas que nos afectan, que buscar la solución y la comprensión de aquel asunto. Cuando Dios nos dijo lo siguiente, que perdones a tus deudores, porque a ti se te ha perdonado la deuda, ¿qué es lo que quiso decir? Tal vez de pronto nosotros no hemos comprendido el enfoque que el Señor le está dando para que nosotros podamos comprenderlo. Cuando Él, explicando, enseñándonos a orar, lo que nosotros llamamos el Padre Nuestro, nosotros estamos diciendo: perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a aquellos que son deudores nuestros. Lo que quiere decir es que hay un efecto de reciprocidad. Y lo que el Señor nos está diciendo a nosotros como cristianos, que tenemos que aprender a ser perdonadores como Él es perdonador. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para esto? Bueno, la Biblia nos presenta una serie de situaciones en las cuales fluye al final el perdón, y el final del asunto es diferente. Por ejemplo, nos encontramos con esa historia de José. José fue maltratado por sus hermanos. Fue humillado por sus hermanos, fue vendido por sus hermanos como esclavo y fue esclavizado en Egipto. Sin embargo, al final del asunto, José entendió que aquella situación Dios la había utilizado para hacer el bien a todos. ¿Me estás comprendiendo? Lo que Dios está diciendo es que para poder nosotros llegar a un efecto adecuado del perdón, es necesario que nosotros aprendamos a comprender. Fíjate el caso, por ejemplo, de David con Saúl. Saúl lo persiguió despiadadamente. Ni aún la familia de David podía ayudarlo. Mas, sin embargo, al final del asunto, David perdona a Saúl. ¿Y qué decir de Jesús? Todo lo que pasó, todo lo que fue humillado, vituperado, golpeado, escarnecido, colocado en un madero, y allí en ese madero clamó al cielo pidiendo: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahora, en esta expresión nos está indicando el Señor que Él había comprendido la razón por la cual esas personas se comportaban como se estaban comportando. El punto es que ellos no sabían lo que hacían.
No sabían que lo que estaban haciendo era incorrecto. Simplemente estaban desbordados en su naturaleza. Exactamente pasa igual hoy con nosotros. A veces vemos a las personas que se pasan tal vez en su comportamiento y simplemente nosotros observamos el comportamiento, pero no estamos mirando el trasfondo que está llevando a esta persona a orar de la manera como está orando. Por eso el Señor nos está hablando algo muy claro. Es necesario que nosotros entendamos que debemos aprender a perdonar, porque el perdón transforma nuestro corazón. El perdón, más que un regalo para el que lo recibe, es un regalo para el que lo da. Porque simplemente a través de comprender las cosas que están aconteciendo, entonces nuestro devenir día tras día, nuestro comportamiento día tras día, nuestra alma día tras día va a estar en paz, sosegada y tranquila como Dios quiere que esté. Yo te invito para que abras tu Biblia. El apóstol Pablo justamente se estaba encontrando con este fenómeno. Las personas se masticaban pero no se tragaban. Las personas tenían siempre algo en contra de cada uno de ellos. Vamos a leer la palabra en el libro, en la carta a los Colosenses. Vamos a leer el capítulo 3 del versículo 13 al 14. Colosenses capítulo 3, versículo 13 al 14. Dice la palabra del Señor: soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera en que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Creo que lo que nos está diciendo es que necesitamos un plus especial. Necesitamos algo. Y es precisamente lo que el Señor quiere que nosotros entendamos. No simplemente que digamos, es que no puedo perdonar. Se trata de encontrar ese plus que necesitamos, que marca la diferencia, que es precisamente el amor de Cristo en nosotros. Si tú quieres saber o quieres certificar que estás lleno del amor de Cristo, que estás lleno del Espíritu de Dios, que has sido completamente transformado, entonces mira tu respuesta hacia aquellas personas que te han ofendido. Entonces mira tu respuesta hacia aquellas personas que te hacen sentir mal. Mira hacia aquellas personas que no has podido perdonar. Y si no has podido hacerlo, entonces tienes un déficit del amor de Cristo en ti. Y es necesario que nosotros revisemos. Este es como una especie de un indicativo. Dios nos manda a hacer situaciones que sean difíciles para nosotros en nuestra naturaleza. Pero cuando nosotros las hacemos, no se trata de que es por nuestra naturaleza, sino es por la naturaleza de Cristo que vive en nosotros. Y el Señor quiere revelarse en ti a través de esas cosas que de pronto hoy todavía te han costado mucha dificultad el poder llevarlas a cabo. Tal vez tienes algunas cosas pendientes, algunas cuentas pendientes con otras personas, y todos los días tú oras y todos los días tú clamas, pero todavía está dentro de ti aquella condición. El Señor está diciendo a través de su palabra que te tienes que vestir del amor de Cristo. Es cambiar tu vestimenta y colocártela de Él y poder comenzar a hacer lo que Dios quiere que hagas para que puedas llegar justamente a ese perdón pleno que debes darle a esas personas. Mira lo que dice en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Siempre está redundando lo que hemos recibido. Si de gracia recibimos, de gracia nosotros también tenemos que dar. Entonces el asunto está en que tenemos que mirar qué es lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando nosotros nos encontramos con esas situaciones? Cuando nos encontramos con esa falta de perdón, cuando nos encontramos con que nuestro dolor supera a ese, ¿qué te digo? A esa necesidad que tenemos de perdonar. Hay personas que se atan a una situación y lo más tremendo es que esa situación les sigue día tras día.
permanentemente allí en la mente. A cada momento están recordando aquellas situaciones cuando van a dormir, recuerdan aquellas situaciones. Y no te has preguntado por qué aquello se vuelve tan vigente. Bueno, yo te lo voy a decir. Acuérdate de los dardos de fuego del enemigo. El enemigo siempre va a querer echar mano de algo que te hace perder la calma, la paciencia, la paz y la tranquilidad. Él ha venido a hurtar, a matar y a destruir. Y dentro de lo que hurta está justamente el poder hurtarte a ti la paz, la tranquilidad y sobre todo el poder caminar como Dios quiere que sus hijos caminen. Jesús es el Dios Todopoderoso hecho hombre. Y esa imagen de Jesús hecha hombre aquí en la tierra nos está mostrando no solamente el perdón, no solamente su sacrificio, sino cómo nosotros debemos hacer. Dicho de otra manera, nosotros como cristianos tenemos que estar esforzándonos por ser esa réplica de Cristo, por nosotros tener su conducta y su carácter para que las cosas puedan cambiar en este mundo. No han cambiado porque nosotros no hemos aplicado lo que Dios quiere que nosotros apliquemos. Todavía a nosotros nos cuesta trabajo el poder llegar a perdonar, porque el perdón lo queremos extraer de nosotros. En ti no hay perdón. La única manera en que tú puedes sentir el verdadero deseo de perdonar es cuando Dios a ti te habla, te abre los ojos y coloca de su amor en ti para que tú lo puedas dar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros para poder perdonar a pesar de nuestro dolor? En primer lugar, tienes que presentar tu dolor al Señor. Lo más importante es que tú entiendas que el único que te puede ayudar a resolver tu problema de perdonar a otras personas es el mismo Señor. Digámoslo de esta manera, Él tiene experiencia en cómo trata estos asuntos y quiere darnos a nosotros precisamente lo que nosotros necesitamos. No solamente es que salgan las cosas, como te digo, como por arte de magia, de pronto hoy me acosté con iras contra alguien y me levanté como si nada. No. El asunto no funciona así. El asunto siempre funciona a través de la revelación que Dios te quiere dar. Pero para que pueda darse esa revelación de Él pide que nosotros nos acerquemos a Él. Que podamos reconocer que somos impotentes. Que podamos reconocer que no hemos podido, que estamos luchando con una carga que nosotros no podemos resolver. Mira lo que dice el Salmo 34, 18, la parte primera, la parte A. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. Él sabe con las cosas que nosotros estamos pasando. Él sabe lo que estamos padeciendo. Él sabe lo que está sintiendo tu corazón, el dolor de lo que te hicieron. Nadie está diciendo que aquello hecho simplemente no te duela. Lo que Dios quiere es que aquello sea transformado en algo vigoroso, en algo mejor, en algo pleno, en algo que pueda cambiar tu vida y no solamente que te quedes allí encerrado, que te quedes allí hundido en esa situación que te causó dolor a tu corazón. Por eso el Señor, que es especialista o experimentado en dolores, Él desea escucharte, desea escuchar tu queja, desea que hables con Él la verdad sobre lo que tú sientes. A veces nosotros no decimos lo que sientes, lo que sentimos. A veces simplemente nos quedamos a medias, pero tenemos que ser honestos. Si tú sientes en tu corazón que esa persona tú deseas que se muera, que le pase algo, exprésalo. Dios sabe lo que tú estás pensando. Y Él lo que está buscando precisamente es tu integridad, tu honestidad con Él. Que tú puedas desahogar aquellas cosas, por más negativas que sean, tenlo por seguro de que el Señor no se va a sorprender. Él sabe lo que se mueve dentro de nuestra naturaleza. Lo primero que tenemos que concebir en nuestra mente es poder establecer un diálogo claro con el Señor y poder decirle lo que nosotros estamos sintiendo en nuestro corazón. ¿Cuáles son los deseos que tenemos que puedan suceder a esa persona que nos ha hecho daño? Y entonces de esa manera te presentas a Él esas situaciones que tienes porque estás mostrando la dificultad que tú tienes para poder perdonar. El asunto es
Que muchas veces no es que no querramos perdonar, simplemente no sentimos el deseo de hacerlo. Y eso es lo que tienes que decirle. Eso es lo que tienes tú que plantearle al Señor y decirle: Señor, por más que yo trato, por más que intento, por más que quiero, por más que pongo pensamientos correctos y yo me uno a tu palabra y la leo, simplemente, Señor, yo no puedo, no lo siento. Eso es lo que el Señor quiere que tú hagas, que abras tu corazón, que tu corazón se abra para pedirle a Él el auxilio de Él, que venga a ti para que tú puedas entonces tomar esa decisión y que salga de lo más profundo de tu ser. Porque nuestra naturaleza nosotros no podemos. Es más, nuestra naturaleza está más dada al ojo por ojo y al diente por diente. Nuestra naturaleza siempre está buscando que vengarnos, desquitarnos, también hacer lo mismo, que la otra persona sienta lo que nosotros estamos experimentando. Pero cuando nosotros hablamos de Cristo, la cuestión es completamente distinta. Tal vez yo me encuentro en un momento en que no comprendo por qué estoy yo reaccionando de la manera en que estoy reaccionando. Pero yo sé como cristiano que lo que estoy sintiendo no es adecuado, no es correcto. ¿Qué debo hacer? Abre tu corazón al Señor. Él no te va a echar fuera. Es más, Él sabe lo que tú estás sintiendo, con lo cual tú estás luchando. Él lo que necesita de ti es esa honestidad de llegar a un Padre, a ese Padre amoroso que te comprende, que te entiende, y poder decirle: Señor, no he podido quitarme esta carga de encima. Yo quiero, Señor, hacer lo que tu palabra me dice, mas sin embargo, yo siento que hay algo que me obstaculiza. Señor, ayúdame, porque yo quiero, Señor, responder de la forma y de la manera en que tú has respondido conmigo. De la misma forma como tú, Señor, a mí me has perdonado, yo también quiero perdonar, pero mi naturaleza, Señor, no me lo permite. Lo primero que tienes que hacer entonces es justamente presentarte delante del Señor y abrirle tu corazón. Él sabe todo esto, pero cuéntale las cosas y sobre todo aterriza en aquello, en esa impotencia que tienes para perdonar. Muchos de nosotros nos quedamos en silencio. Muchos de nosotros estamos aparentemente bien y eso no agrada al Señor. Es como si tú te pusieras una máscara y te presentaras como una persona correcta, una persona honesta, una persona sincera delante de Dios, pero tu corazón tiene problemas. Por eso el Señor dijo que si estás en medio de la alabanza y te acuerdas de alguna situación con tu hermano, ve y búscalo y ponte de acuerdo con él. Lo que está diciendo, antes que cualquier cosa, es necesario que tú resuelvas ese problema. Porque aquella situación en tu corazón hace que tu corazón se pudra. Hace que tu vida no sea la de una persona que está llena del Espíritu de Dios. En segundo lugar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aquí viene lo que el Señor quiere que nosotros entendamos. Porque Jesús dijo desde la cruz: perdónalos porque no saben lo que hacen. Sencillo. Él había discernido el corazón del hombre y sabía cómo era cada uno de ellos. Y sabía cómo se comportaban y por qué se comportaban de la manera como se comportaban. Lo que quiere decir en segundo lugar es que tenemos que discernir que no se trata de buscar olvidar lo que pasó, sino comprender lo que pasó. La única forma, la única fórmula, la manera en que nosotros podemos superar todas estas situaciones de entredichos, de enfrentamientos con las otras personas, es poder comprender por qué las personas obran de la manera como están obrando. ¿Sabes? A veces de pronto nosotros queremos que una persona se comporte de una manera que no le da su naturaleza para hacerlo. Nadie puede dar lo que no tiene. Y es allí donde nosotros tenemos que comprender, tenemos que mirar realmente qué es lo que pasó, qué conllevó a que esa persona hiciera lo que hizo y entonces me hizo daño y me sentí adolorido, herido. Yo tengo que aprender a mirar eso. Porque si tú no miras simplemente lo que hizo y lo que me hizo, entonces tú vas a odiar a esa persona porque odias aquello que esa persona te hizo porque te causó daño.
Pero cuando nosotros miramos los trasfondos, y es ahí donde nos quedamos cortos, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a poder mirar más allá de lo que nosotros estamos observando. Mira lo que dice Proverbios. En el capítulo 2, versículo 6, dice la palabra: porque el Señor da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Conocimiento e inteligencia. El conocimiento es poder entender y saber por qué las cosas son como son, por qué las personas reaccionan de alguna manera. Y la inteligencia simplemente es llegar al corazón profundo de la acción de aquella persona, entendiendo que definitivamente no hay otra manera de poder resolver las cosas, porque en su naturaleza no hay otra forma de hacerlo. Y lo que Dios quiere es que tú precisamente comprendas. Te lo voy a decir de esta manera: lo que esa persona te hizo a ti, no simplemente te lo hizo a ti porque eras tú. Esa persona se iba a comportar igual con cualquier otro tipo de persona, porque lo que tiene en su corazón solamente da para tener ese comportamiento. Entonces, cuando nosotros comprendemos, ahora podemos entender que verdaderamente aquella persona no merece que nosotros la odiemos. Antes, por el contrario, lo que esa persona merece es que tengamos misericordia de ella. De la misma manera que el Señor tiene misericordia con todos nosotros. Yo creo que tal vez de pronto tú te has podido preguntar en algún momento: ¿cómo es que el Señor permite todas estas cosas que pasan en este mundo? Es sencillo. Él comprende nuestra naturaleza y por eso la misericordia de Dios es grande, permanentemente abundante sobre todos nosotros, porque comprende que nuestra naturaleza definitivamente, lo que está pasando simplemente es lo normal. Dios quiere que nosotros busquemos hacer la diferencia. Ser cristiano implica justamente eso, en que usted y yo tenemos que marcar la diferencia. Y para marcar la diferencia con esas personas que en algún momento tal vez nos han causado algún daño, algún dolor, que nos han perjudicado en alguna cosa, nosotros tenemos que buscar comprender qué pasa con esa persona. Tú no sabes que a veces hay una serie de trasfondos en las personas, no sabemos cómo se han levantado, lo que han vivido. Hay muchas cosas que pasan y que se acumulan en nuestra mente. Por eso cuando el Señor habla de nacer de nuevo, el nacer de nuevo tiene que ver justamente con una nueva mentalidad, una nueva forma de entender, una nueva forma de comprender, una nueva forma de hacer. Eso es lo que es realmente el cristianismo. Dentro del centro del cristianismo está justamente el corazón latiendo del perdón. Nosotros nos tenemos que identificar por eso mismo. El corazón del cristianismo es el perdón. Si Dios no nos hubiese perdonado a nosotros, no estaríamos por aquí. Créeme que estaríamos en otra cosa. Pero es el perdón de Dios el que ha traído toda esa transformación. Lo que te quiero decir es que cuando nosotros comprendemos y comenzamos a transformar nuestro pensamiento, tu vida comienza a cambiar. Inmediatamente comenzamos a traer paz a nuestro corazón, a nuestro alma, y comprendemos simplemente que las otras personas no tienen esa capacidad que Dios a nosotros nos ha dado. No quiere decir que nosotros estemos justificando el mal. El mal siempre será el mal. Las cosas mal hechas siempre serán mal hechas. Nosotros comprendemos lamentablemente que nosotros en esta tierra nos equivocamos, que estamos en un planeta imperfecto donde todos somos imperfectos y que de alguna manera la imperfección prima por encima de la perfección. Yo tengo que comprender cómo se mueven las personas, cómo actúan las personas. Cuando yo estoy comprendiendo, entonces yo voy a sufrir menos. No estoy esperando algo que tal vez no va a pasar. Antes, por el contrario, todo esto me da la posibilidad de poder guardar mi corazón de todas aquellas cosas para que no me dañen la vida. Cuando Dios te pide que comprendas, entonces vamos a profundizar un poco más en las personas y entonces nos vamos a sentir verdaderamente aún comprometidos hacia esas personas, porque lo que están viviendo definitivamente es triste. Que alguien de pronto se especialice en mentir, en hacer daño, en causar dolor a otra persona, y que nosotros, sin darnos cuenta, simplemente le hacemos el juego y permitimos que todas aquellas cosas nos transformen. Cuando nosotros somos los que debemos transformar a esas personas con nuestro carácter. Dios está interesado en tu carácter. Dios está interesado en tu carácter por la sencilla razón
Lo único que te vas a llevar de este mundo es tu carácter. El resto de cosas se van a quedar. Pero Él quiere que nosotros comprendamos. Para poder formar un carácter, realmente tenemos que comenzar a comprender todas las cosas que nos están rodeando. Las actitudes de las personas, comprenderlas. Tengo que estar abierto a eso. Lamentablemente nosotros no estamos abiertos a eso. Nosotros estamos abiertos a responder de acuerdo a lo que nos digan. Y por eso son los conflictos. Por eso estamos en un mundo lleno de conflictos. Porque nosotros estamos escuchando más bien las palabras diferentes a las nuestras. Estamos nosotros preparados para la controversia en lugar de buscar nosotros la solución. Por eso Dios quiere que entiendas que para poder perdonar tienes que pedirle a Él que te ayude a comprender. Esa comprensión va a traer para tu alma y es cuando el Espíritu Santo de Dios comienza a obrar en ti. Acuérdate que el Espíritu Santo quiere obrar en nosotros. La palabra dice que no nos contristemos. Y entonces, ¿cómo nosotros podemos llegar a contristar el Espíritu? Sencillo. Tú simplemente respondes a tu manera, en tu naturaleza, ojo por ojo. Me hizo, yo también hago. Me hizo, yo le odio. Pero cuando nosotros comprendemos, entonces el Espíritu de Dios es el que te va a llevar justamente al núcleo de ese problema. Y te va a revelar qué es lo que está pasando con esa persona. Y vas a entender algo, que no es algo personal. Simplemente esa persona se comporta así porque no tiene otra manera de comportarse. Entonces comprende y comienzas a sentir misericordia por esa persona, porque te va a mostrar justamente la verdad para que tú puedas perdonar. Y eso es lo que trae realmente algo interesante. El Espíritu de Dios te lleva a que tú ores de todo corazón por esa persona. ¿Me estás comprendiendo? Es disparatado pensar que nosotros podemos comenzar a orar por alguien que nos ha hecho daño. En nuestra naturaleza es disparatado. Es más, tal vez de pronto hasta podemos hacerlo, pero no lo hacemos de todo corazón. Simplemente podemos hacerlo porque queremos sentirnos de pronto buenos, sentirnos mejor que esa persona. Pero el Espíritu Santo te lleva a que tú comprendas. Y te va a enseñar la ruina que hay en esa persona. Y cuando tú ves aquello que está en esa persona, en su comportamiento, en su manera de pensar, de hacer, de decir, entonces entiendes que allí el futuro para esa persona es incierto. Entonces comienzas a sentir lo mismo que el Señor sintió desde la cruz. Y entonces tienes la misma posibilidad de poder decir, Padre mío, perdónalo o perdónala porque no sabe lo que hace. No ha entendido para qué estamos en esta tierra. Entonces puedes tener realmente la posibilidad de poder presentarle a esas personas delante del Señor. Y hacerlo como Dios quiere que lo haga un hijo de Dios. Uno que está replicando el carácter y la conducta de Cristo. Para poder hacer todo eso necesitamos justamente la ayuda del Espíritu de Dios. Y esa ayuda nosotros realmente la conseguimos cuando le pedimos al Señor que nos ayude a comprender la raíz de aquel asunto. A veces las cosas surgen y no nos damos cuenta. A veces tú puedes despertar envidia de alguien sin darte cuenta. Porque en el corazón de esa persona, tal vez en el fondo le gustaría ser como tú. Y como no es como tú, entonces tal vez esa persona trata de hacerte daño, hablar mal de ti, por ejemplo. Como recuerdas aquel cuento de la zorra y las uvas. Y como no podemos alcanzar algo, entonces la zorra dijo, las uvas están verdes porque no podía alcanzarlas. Igualmente, tal vez las personas de pronto no pueden tener el toque de gracia que Dios te ha dado. Y entonces es posible que pueden hablar mal de ti. Perdónalos porque no saben lo que hacen y dicen. Pero esa convicción sale cuando tú realmente le pides al Señor que te ayude y el Espíritu de Dios entonces te muestra las razones. Entonces puedes comprender qué es lo que está pasando y cuando tú comprendes lo que está pasando, entonces el Señor blinda tu corazón. Con un corazón blindado con el amor de Dios.
Y ese corazón blindado con el amor de Dios ahora hace que tú sientas la necesidad imperiosa de orar por esa persona. Pero no orar para que tú te creas mejor que nadie. Orar porque en tu corazón hay misericordia por esa persona, porque no ha aprendido lo que ya tú sabes. Entonces eso es lo que hace la transformación. En eso nosotros vemos que verdaderamente estamos caminando con Cristo. Caminar con Cristo no simplemente es hablar de Cristo. Caminar con Cristo es actuar y obrar como Él quiere que nosotros obremos. Son nuestros actos los que nos definen. Por eso tenemos que ser constructores de puentes. Tenemos que estar construyendo puentes y no muros. Y muchas veces nosotros estamos construyendo muros que nos están alejando, aislando de las otras personas. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que tú comprendas, que tú entiendas que en un mundo caído, en un mundo tan diverso, con todas las situaciones tan terribles de miserias que hay en este mundo, lo más, ¿qué te digo? Lo más seguro que tenemos es que podamos pisar los pies los unos a los otros. Entonces tenemos que estar preparados. Dios quiere que tú te prepares y que puedas acercarte más cada día al poder del Espíritu Santo, para que coloque esa compasión y esa misericordia en ti en lugar de odio y resentimiento. Entonces no se trata de que yo quiero olvidar, se trata de que yo quiero comprender, Señor. Yo quiero ver el corazón aquel que fue capaz de hacer lo que hizo para poder pedirte a ti, Señor, para que ese corazón sea restaurado, para que esa persona verdaderamente reciba de ti. Eso es lo que Dios quiere con respecto a nuestros perdones. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros aprendamos a relacionarnos. Y tenemos que entenderlo claramente. Estamos aquí justamente por eso. Por eso el corazón del cristianismo es el amor. Sin ese amor no funciona. El amor es un poder, no es un sentimiento. Es un poder que se mueve a través de una decisión de poder hacer cosas por otra persona, aun cuando esa persona no lo merezca. ¿Me estás comprendiendo? Y entonces no lo miramos a esa persona por sus actos, miramos a esas personas por sus necesidades. Es lo que el Espíritu de Dios te mueve. Por eso es lo que Dios quiere que tú aprendas. Si tú quieres perdonar, ábrete a Dios. Coméntate lo que sientes. Dile toda tu impotencia. Has querido o no has podido. Entonces que te enseñe a ver la verdad. ¿Qué es lo que te tiene que enseñar? El Espíritu de Dios te guiará, te mostrará ese corazón y entonces te revestirá del amor de Cristo y comenzarás tú a orar por esa persona porque has comprendido lo que hay dentro de ella. En tercer lugar, tu perdón, lo más increíble, va a mostrar la generosidad del amor de Dios que está en ti. Ahora estás entendiendo que vas por buen camino. Ahora entiendes que verdaderamente lo que estás sintiendo no es tuyo. O sea, no se trata de que tú lo recibas y lo tengas y lo des como para vanagloriarte, porque tú puedes hacerlo. No, eso es don de Dios. Mira lo que dice la palabra del Señor. En Efesios capítulo 4, versículo 32 que habíamos leído anteriormente. Más bien sean bondadosos y compasivos unos por otros. Y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Fíjate lo que está diciendo. Lo que Dios quiere es que nosotros tengamos precisamente un carácter lleno de bondad. Que podamos ayudar a aquel incluso que haya podido hacerme daño. Porque esa puede ser la lección más grande y más tremenda que esa persona pueda recibir en su vida. A veces Dios, mira, las cosas ocurren de una manera que de pronto nosotros no las tenemos, ¿cómo te digo?, clarificadas totalmente. Y tal vez llegamos a ese punto en que nos preguntamos, ¿por qué el Señor permite que esta persona que me ha hecho tanto daño ahora venga a mí para que yo le ayude? ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere usarte en el amor que ha puesto en ti para que los demás vean que tú no te mueves por la carne, sino por el poder del Espíritu de Dios que obra en ti. Mira lo que pasó con José. Tú has leído la historia de José, me imagino, muchas veces. Las abuelas no las leían. Era una historia increíble.
en donde un niño pastor que lo vendieron como esclavo se convirtió en un rey en otro país y estuvo en la dirigencia de ellos. Pero cuando él estuvo allí se dio cuenta de que todo lo que habían hecho sus hermanos, que no había sido bueno, Dios lo había tomado para bueno, para que ahora José fuera bendición para todos aquellos que le hicieron daño. La pregunta es, ¿cómo se sentirían esos hermanos cuando se encontraron con aquel que habían vendido, que habían ofendido, que lo habían echado a que fuera un esclavo porque no le amaban? Y ahora se había convertido en la solución no solamente para ellos, para sus vidas, sino para la vida de sus familias. Justamente lo que Dios quiere es colocarnos delante de esas personas que tal vez te han hecho daño, pero no para que tú saques pecho, no para que tú te sientas orgulloso, porque la gloria tiene que ser siempre de Dios. Es para que puedan mostrar que Dios es fiel, y es fiel con aquellos que le siguen, es fiel con aquellos que le buscan, es fiel con aquellos que están pegados a Él. José estuvo siempre pegado a la mano de Dios, siempre estuvo buscándolo y comprendió cuál era la razón justamente que ellos tenían para envidiarle. Dios le había dado sueños que ellos no soñaban. Dios le había dado a él un poder tal en su corazón para que pudiera poner su vista hacia adelante, y ellos no podían hacer eso. Pero Dios, a través de aquello, logró que José se convirtiera en la solución para todos. Por eso, lo que Dios quiere es que tú te identifiques con ese poder transformador de su amor. El amor es sobrenatural y eso debemos entenderlo. El amor proviene de Dios y no proviene de nosotros. Nosotros no tenemos amor. Solo recibimos del amor de Cristo, y cuando Él nos da, nosotros podemos dar de ese amor para que nosotros entonces podamos bendecir al resto de las personas. Dios quiere que justamente en esas situaciones en donde tienes que perdonar, en donde tienes que comprender, en donde tienes que pasar por encima de la falta y aún extender la mano para levantar, el Señor quiere que tú muestres justamente la generosidad de ese amor que Dios ha depositado en ti, de la misma manera como lo hizo con José. Y Dios quiere hacerlo con nosotros. Y entonces entendemos verdaderamente que nuestra vida ha sido completamente transformada. Entendemos que el Señor está con nosotros allí como poderoso gigante y que está para que nosotros podamos sentir la bendición de Dios. Dios quiere que tú observes que este año es un año que está demandando cosas nuevas para nosotros. A veces solamente nos estamos enfocando en las cosas materiales, y Dios quiere que te enfoques en cosas tan poderosas como poder vivir en el amor de Cristo. Cuando tú vives en el amor de Cristo, puedes pasar por encima de críticas, de dificultades, de problemas. Puedes pasar por encima de intrigas, cualquier cantidad de cosas, y no te vas a desfigurar. Dios quiere que nosotros entendamos que el perdón tiene un poder transformador, un poder que nos cambia, un poder que hace que nosotros miremos las cosas de una manera diferente. Lo más importante de todo es que justamente el amor de Dios está señalando hacia el camino de la reconciliación. Dios quiere que nosotros pensemos en eso. Ahora, nosotros nos reconciliamos con las personas y ya la confianza en las personas es otra cosa distinta. Reconciliarse quiere decir es volver a ponernos de acuerdo. Es poder entender las cosas que han podido pasar. La confianza ya es otra cosa distinta que se tiene que ir construyendo lenta y paulatinamente. Pero lo importante es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, montando guardia en nuestro corazón. Eso es lo que Dios quiere que tú entiendas. El perdón es un regalo que Dios nos ha dado. El perdón se convierte para nosotros en una oportunidad de poder extenderla hacia aquellas personas que también lo necesitan. El perdón, cuando yo comprendo, entonces se convierte en un gran liberador, porque me hace ver la necesidad del otro
y me coloca delante de Dios en la brecha para poder orar con toda convicción por aquella persona, a pesar de que haya hecho mal a mi vida. De eso se trata el ser cristiano. De eso se trata vivir a Cristo en el corazón. De eso se trata, de que tú vayas mirando hasta dónde el poder transformador de Dios está obrando en ti. Hasta dónde el Espíritu de Dios te está guiando y hasta dónde nosotros podemos ser obedientes para llegar a esa condición que Dios quiere que nosotros lleguemos. Este año, comienza a ejercitarte. Tal vez en este momento estás pensando con algunas personas que tienen discrepancia. Habla con Dios. Preséntale la situación. Dile claramente que te ha costado tal vez el poder sentir ese perdón, esa paz y esa tranquilidad. No necesitamos olvidar, porque cuando tú perdonas de corazón, entonces cuando recuerdas, simplemente le das gracias a Dios, porque sabes que Él ha colocado ese acento de su amor en tu corazón para poder lograrlo. Este es el tiempo que Dios quiere que te conviertas en un constructor de puentes. No que estemos levantando murallas. Levantar murallas es fácil. Tender puentes es mucho más difícil, porque necesitamos vencernos a nosotros mismos, vencer ese abismo que nos separa de las otras personas. Como conclusión, el perdón produce paz y es un regalo que nosotros nos hacemos a nosotros mismos. Creo que debo entenderlo. Si yo estoy siguiendo lo que Dios ha trazado para mi vida, entonces yo soy el que me estoy beneficiando. Soy yo quien está recibiendo un regalo maravilloso y Dios quiere que nosotros lo pongamos en práctica. Que no seamos solo oidores olvidadizos. Sé que vamos a la iglesia, escuchamos sermón tras sermón, pero eso no te convierte en un cristiano. Lo que realmente indica que eres un cristiano son tus actos. Por sus frutos serán conocidos. Acuérdate que el Señor habló de trigo y cizaña. Son idénticos, pero al final se diferencian porque el uno da frutos, el trigo, y el otro no. Y Dios quiere que demos nosotros el mayor fruto. Así que hoy es un buen día para presentarnos ante el Señor, para que nos llene de su amor y perdonar a nuestros deudores. Hoy es un día especial y que aquella cosa que tengas en tu corazón, que alguien te ha hecho alguna cosa, este es el momento. Dios te está esperando. Háblale por qué no has podido. ¿Por qué no has podido perdonar a esa persona? Pídele la ayuda. El Espíritu de Dios, pídele al Señor que te muestre el poder comprender por qué aquello. Y entonces vas a comprender. Y eso te va a dar la posibilidad de poder perdonar y estar en paz con Dios y con las personas. Y si tú has ofendido a alguien, entonces te toca pedir perdón y sana los corazones que has ofendido. A veces solamente pensamos en nosotros. A veces no pensamos en lo que podemos hacer nosotros a las otras personas. Solamente pensamos en virtud de lo que nos pudieron hacer. A veces nuestra conducta también ha podido ser la que ha despertado el mal comportamiento de los otros. También tenemos que revisarnos. Porque de la misma manera como yo perdono, también yo debo buscar la manera que también a mí se me perdone. Que Dios nos bendiga. Acuérdate que el perdón es el escalón con el que más tropezamos en la escalera de la vida. Pero esto es lo que nos hace completamente cristianos. El corazón del cristianismo es el amor lleno de perdón, dado por Dios para que podamos vivir en paz, tranquila y sosegadamente. Que Dios nos guarde y nos bendiga. Únete conmigo en oración, por favor. Padre bueno, gracias te damos. Gracias te doy en esta mañana por estar con nosotros, por hablarnos directamente al corazón. Señor, tú no quieres que nos engañemos. Y nosotros no debemos engañarnos a nosotros mismos. Tenemos dificultades con personas que todavía no hemos podido
Señor, perdonar completamente porque nos molestan sus intenciones y sus acciones. Ayúdanos, Señor, a perdonar. Que sea tu poder en el Espíritu Santo, ayudándonos a comprender. Y de la misma manera, que tu amor, Señor, se tome en nuestro corazón y verdaderamente perdonar. Porque, Señor, esas personas no saben lo que hacen. Ayúdanos hoy, Jesús. Ayúdanos hoy, Señor, porque queremos desarrollar tu conducta y tu carácter en esta tierra. En tus manos estamos, Señor. Abre los cielos sobre mis hermanos y bendíceles. Que haya paz en los hogares. Que haya reconciliación entre esposos, entre hermanos, entre amigos, entre vecinos, entre hermanos de la tierra, Señor. Entre hermanos de la iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor, conforme tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Y derrama de ese amor en nosotros, Jesús, para que podamos con ese amor poder ayudar a las otras personas, poder perdonar y de la misma manera ser perdonados. Porque muchas veces, sin proponérnoslos, podemos terminar ofendiendo a quienes nos aman. En tus manos, Señor, colocamos este tiempo. Te pido que bendigas a mis hermanos, sus vidas, sus sueños. Que bendiga, Señor, su transitar en esta tierra. Ayúdalos. Por favor, perdona nuestros pecados. Líbranos de todo mal. Y ayúdanos a hacer siempre, absolutamente siempre, el mayor bien posible. Que cada día de nuestra vida podamos decirte, Señor, puedes contar con nosotros para lo que tú hayas determinado. En tus manos descansamos, Jesús, y lloro con todo mi corazón para que el amor de Dios y la paz de Jesús y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos y cada uno de nosotros. Amados, que el Señor te continúe bendiciendo rica y abundantemente. Damos gracias en el nombre de Jesús y unánime juntos decimos amén, amén y amén. Te pido por favor que compartas, como siempre te digo, este mensaje para que trascienda y pase fronteras y que vaya donde el Señor quiera que vaya. Nosotros somos sembradores de la palabra. El Señor es el que da la cosecha. Bendiciones, que tengas un resto de día feliz, que el Señor te continúe bendiciendo. Un abrazo y hasta siempre.